Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, y hoy el versículo 28 queremos subrayar de este capítulo 23. En el contexto de la carta que escribe Claudio Lisias al excelentísimo procurador Félix. Su pequeña introducción en el versículo 26 nos dice así. El 27 decía: cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa y lo rescaté, sabiendo que era romano. Lo salvaba Pablo viene el hecho de ser romano, dice. Entonces, voy a ponerla allí a mí porque es lo que le ayuda a Pablo para que no sea más azotado. A pesar de que en el versículo 29, del capítulo 22, entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Porque la segunda carta que escribe Pablo, después vamos a tener también nuestro estudio oportunamente, que escribe a los cristianos de Corinto, ahí él habla un poco de su realidad, lo que le había sucedido, y que fue azotado varias veces, aparece picopea, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso? Eso es su apostolado. Bueno, pero ustedes tienen que soportarme, dice PM, qué es lo que pasó también conmigo. ¿Acaso cometí un pecado al llamarme para que ustedes fueran exaltados anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? Bueno, entonces él continúa diciendo: lo que yo hago lo seguiré haciendo para no dar ocasión a los que buscan un pretexto para ser considerados como nosotros en aquellos que se glorían. Porque esos tales son falsos apóstoles, trabajadores deshonestos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no hay que admirarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de la luz. De manera que no es extraño que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia, pero su fin será de acuerdo con sus obras. Bueno, y después él comienza aquí a hablar y a decir, miren un poco cómo él se presenta a pegarla y andeñan a reflexionar que ya me parece que la Pablo y la ciudadanos romanos, pero sin embargo está aprisionada, está obligada o lo que sea, ya azota. Y eso no se podía hacer absolutamente con un ciudadano romano.
Y él presenta y dice luego que él de nacimiento es ciudadano romano, ¿verdad? Ciudadano romano. Aunque la gente ya le ha que te ahí en el versículo 27. Cuando este hombre fue apresado por los judíos, estaba a punto de ser linchado, fui con mi tropa y lo rescaté sabiendo que era romano. Entonces aquí, miren lo que dice, que son servidores de Cristo. Voy a decir un disparate, yo mucho más que ellos, más en fatigas, más en cárceles, ¿viste? Más en cárceles, quiere decir que está bajo la cárcel verdadera de Pablo. Mucho más en heridas y constantes peligros de muerte. En 5 ocasiones he recibido de parte de los judíos 39 azotes. En 5 de ellos ya azotáis nada. Jamás se pepeala si era ciudadano romano, no podría, ¿verdad? 3 veces he sido azotado con varas. Esta vez me veo ligaje. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. Constantemente viaje en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros con los de mi raza, peligros con los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, muchas veces sin dormir, con hambre y con sed, a desnudo, en ayunas, con frío, sin ropa, y dejando de lado otras cosas, tengo cada día la constante preocupación por todas las iglesias. Ya voy a continuar. Y en síntesis, todo lo que él había atravesado como dificultades. O por una parte, podemos decir que Pablo directamente nunca quiso contar de que él tenía la ciudadanía romana, una posibilidad. Porque si no va en contraste, ¿verdad?, de lo que él anunciaba aquí, decía, se azotata, ciudadano romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Allí va Monaco, capítulo 23, sobre toda esta partecita. Es ya en el momento en que, recuerden que desde el versículo 23, luego llamó a dos centuriones, y le dijo, dos y dos, 200 más mayor que ven. A dos centuriones y les dijo, preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, 470 soldados, o prepararon ¿qué? Para que vayan a Cesarea,
a eso de las 9 de la noche, quiere decir que aseguré a Pablo su viaje, porque ante esa conjura que querían matarlo, entonces si le mandaba 10 soldaditos por ahí, entonces 40, 50, 60, y además en una emboscada, eso puede ser peligroso, ¿verdad? A ver, ya aseguraban, a ver, 470, y miren, son jinetes, soldados, posiblemente ese sería, esto caballería, el otro sería infantería, ya eso es, y luego lanceros, que también sería, ¿verdad?, por tierra. Y bueno, a mí la acompañaba Pablo. A la gente Pablo es demasiado importante, ya ni que el rey, ya tenía gran personaje, entonces a ver los escoltatas para que nadie haga nada, ni se asome. Todo un ejército que se mueve ahí, entonces, para trasladar a un preso desde Jerusalén hasta Cesarea Marítima. Y ahí le va a llevar junto a Festi, ¿verdad?, a Félix, el procurador. Pero queridos amigos, en la teología, porque a veces siempre Lucas o abusa y Mía, o abusa en los números, en decir, pero ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Y justamente esa admiración o esa llamada de atención, oye, pueden entender, 470 para llevarle a Pablo. Además le tienen que preparar a Pablo, dice, preparen también una cabalgadura para Pablo. Una vez estos los presos se iban caminando, en todo caso ellos iban a Juana. Hay carne o mañana lo que sea, pues taimía o pues tu ve, oye, imagina, o si no te Uruguay, guaya, dale, algo lo que sea. O en último caso, ya cuando no hay poco cabello, mueve burro ario, lo que sea, ella ya como un saco, así no vaya, como un jefe. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, aquí es muy interesante como Lucas va aumentando y diciendo algo más, como que llamando la atención de todo lo que está pasando. Y ahí ahora le escribe una carta en estos términos. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa y lo rescaté sabiendo que era romano. A que Pablo es ciudadano romano. En este caso lo está volviendo a repetir desde la carta. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante su Sanedrín y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que merecería la muerte o la cárcel. Este es el versículo 28 entonces que queremos mirar. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban. Añadigo a veces yo que en cuanto al motivo de la acusación, ¿por qué le están acusando a Pablo? De ave nandi llave Pablo porque en ya por la iba ya, entonces la allá por la iba ahí. Él justamente ahí cuando comenzaba a hablar frente al Sanedrín, y eso ya era en este capítulo mismo 23. En el versículo 1, Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena, con una conciencia perfectamente buena. Pablo. Entonces, ¿cómo es que ustedes me están acusando aquí? Pues nada más, es la bella, ¿verdad? Y eso ya nos hace pensar y ya nos hace entender algo. Entonces, miramos un poco y descubrimos algunas cosas interesantes. Y vamos a mirar un poco eso, a ver, ¿qué es lo que descubrimos aquí? Y por una parte, que queriendo conocer cuál es el motivo de la acusación, porque ellos están preocupados de esto. Entonces dice, ante esa situación es que yo les presenté ante su Sanedrín, es decir, ante el Sanedrín de los judíos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país.
Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En este Evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante, y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso
si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor, y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más, si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más, si eres fiel a su llamado. Canción. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 28. Queremos repasar un poco y mirar porque cada frase, cada palabra tiene relación ciertamente con todo lo que le llamamos la macroestructura, ¿verdad? Quiere decir que el autor sagrado tiene en cuenta todos los elementos que ya nos fue narrando y desde aquí también vamos a entender todo lo que vendrá siendo narrado en el Nuevo Testamento. Y así, cuando dice, queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, Shehinabea y Claudio Lisias, Sheikwase, Eva la motivo, porque vino de este muchacho y me dijo que le querían incluso
hacer allí una cosa de esa conjura que querían matar a Pablo. Y apenas viene y me hacen conocer ciertamente. Claro que yo le dije al muchacho, silencio, ni que monbe útil la deña mon estas huesen porque hagan la una que veñamos que estas y anguas y que hoy potá a ver veruñan de ese preso. Ahora a ver o juzgata no llamita para profundizar más bien el caso. Entonces, llegó un día y el tema de vez ahora tomamos determinación. Y también por eso estábamos diciendo, cuando él escribe una carta, ahí en el versículo 26 nosotros reflexionamos. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Era desde el versículo 25 y escribió una carta. Escribió una carta en estos términos. Esta es la carta de Claudio Lisias, donde le va diciendo todo. Aquí muestra la diligencia, por una parte, del soldado, del que está al frente de un lugar, ¿verdad? Con tanta responsabilidad como en ese momento era Jerusalén, porque visto manso ahí en Jerusalén la situación que se encontraba, ¿verdad? Políticamente hablando, y el manejo también de esa política, y más aún del aspecto militar en Jerusalén. Tenían al 2x3, tenían por la pinta gente que se sublevaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando Pablo es arrestado en el capítulo 21, en un momento se alborotó, decíamos en el versículo 30-21, la ciudad entera y la gente llegó corriendo de todas partes, se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, cerraron las puertas mientras buscaban matarlo, ¿viste? Y es ahí donde le informan al tribuno de la corte, toda Jerusalén está alborotada, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces se acercó el comandante, lo capturó y ordenó que fuera asegurado con 2 cadenas, mientras preguntaba quién era y qué había hecho. Bueno, y así continúa. Ahora después, en un momento, cuando ya lo están llevando como para meterlo en la prisión, cuando ya estaba a punto de meterlo al cuartel, ¿se dan cuenta? Pablo dijo al comandante, ¿me dejas decirte algo, Jesús? Él respondió, ¿sabes griego? Yo es griego, verá. Entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4,000 sicarios al desierto? Aquí te dice muy bien entonces, desde el 28, entonces no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4,000 sicarios al desierto. O sea que upeaela con romano cuera o que ya ahí nando y potayeteo y la oye su leva y ellos enseguida aplacaban cualquier cosa, aplacar. Y es eso lo que siempre les costó, ¿verdad? A los romanos, de cierta manera, al tener que tener la famosa pax romana, pax, o sea que significa la paz romana. Ape pasgo y se entonces a ver que a sublevaya imba de llevo. Esas son las famosas dictaduras. Digo a ver la pax paraguayana ya es ya. Entonces la pax durante la dictadura, a ver, bocapú, o si no, picana eléctrica o lo que sea, o si no, la caperucita, a pesa. Entonces, peite. Así que, queridos amigos, y eso es lo que este soldado enseguida, queriendo conocer, ¿verdad? Enseguida, lo presenté ante el Sanedrín, etcétera, y cuaseimo, por no que hoy la ave, la problema, como hubo, dice, con ese egipcio que vino y que llevó 4,000 sicarios al desierto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hemos estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia y hemos observado cómo Dios está en los lugares celestiales, pero no está solo.
Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino. Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos con alas, ¿verdad? No, tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo cherubín, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios. Así que Él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el tabernáculo. Y luego, después, el templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había 2 querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, Él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física. Pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok, entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. Pero ¿por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí, a través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su Hacedor. Genial. Esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas. No, espera, detente. Los ángeles de la Biblia no tienen alas. ¿Qué? ¿No hay alas? No hay alas de ángel. De hecho, los ángeles frecuentemente son confundidos con humanos porque se parecen a nosotros, solo que un poco más impresionantes. Pero los querubines tienen alas. Sí, y los ángeles son diferentes porque tienen un propósito diferente. Está bien. ¿Y ese propósito es? Bueno, los humanos no pueden simplemente entrar al reino de Dios, así que Dios viene a nosotros y Él frecuentemente lo hace a través de estos embajadores espirituales. Entonces, ¿los ángeles son como mensajeros espirituales? Sí, de hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Cierto, eso pasa mucho en la Biblia, como el ángel que le dice a María que está embarazada con Jesús. Sí, y luego, el otro rol principal de los ángeles es cumplir misiones en nombre de Dios. A veces rescatan a personas del peligro, como cuando Pedro es liberado de la prisión. Y hay algunos ángeles realmente geniales, como Miguel y Gabriel. Sí, el nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza, y Miguel significa ¿quién es como Dios? Pero también nota que estos nombres apuntan a Dios, no a los ángeles. Como los humanos, los ángeles son imágenes del poder y la presencia de Dios. Sea como sea, ¿no sería genial conocer a un ángel? Sí, y quizá lo hagas, y quizá ya lo has hecho. Pero en la Biblia no se motiva a nadie a ir a buscar a los ángeles. Y cuando los ángeles aparecen, las personas suelen estar confundidas o asustadas. Así que los ángeles son realmente asombrosos, pero juegan un rol secundario en la Biblia. Sí, porque el propósito final de Dios es llevar a los humanos de vuelta a su presencia en un cielo y tierra unidos. Y mientras tanto, Él utiliza a los ángeles para guiar y servir a su pueblo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Postrado ante tus pies, humildemente, vengo a pedirte, Jesús mío, poder repetir constantemente, Sagrado Corazón, en ti confío. Es prueba de ternura, esta prueba de amor, darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Sagrado Corazón, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado Corazón, en ti confío. En ti confío, en ti confío, Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío, Sagrado Corazón, en ti confío. Contigo santa alianza y te di todo mi amor y mi albedrío, como
corazón, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Ñandeyarañe en este capítulo 23, versículo 28, que hace la parte de la carta que envía Lisias, Claudio Lisias, al, dice, excelentísimo procurador Félix. Explícame, va ereba la montón de hina pico preso coa. Va ereba la hojina nendie. ¿Por qué? Y porque tuve esta situación. Este hombre fue apresado por los judíos. Muy bien, ya leí capítulo 21, todo esto. Luego, cuando estaba a punto de ser linchado, ya leí y la situación. Entonces dice, fui con la tropa y lo rescaté. Ya leí. Y cuando ya estaba a punto, ¿verdad?, de ser introducido a las cárceles y guiñan de él, entonces, ahí sabiendo que era romano. Eso es un poquitito más adelante, pero para cuestión más de discurso. UPPB en capítulo 21 en capítulo 22, oñe presenta
ahí mapas, ¿por qué? Porque también gritaban después de que Pablo levantó la mano, le escucharon, más aún que hablaba en hebreo, dice todo el mundo ya pues acá, dice cuando hebreo, cuando hay egipcio, cuando hay, sino que es, la gente ve muchas veces ojonte, y eso es lo que te quiere demostrar y te quiere decir, que mucha gente actuó por actuar simplemente sin saber verdaderamente el motivo, sin saber verdaderamente quién era este personaje ayer. Y entonces, aquí, que fuera mátenlo, que esto, aquello, cuando Pablo presenta toda su historia, ¿verdad? Y cuando dice que era el Señor el que lo estaba enviando, ¿verdad? ¿Cómo terminaba? Después regresé a un momento, una ley de historia, la autodefensa. Y mientras estaba en oración en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Pero imagínense, desde ese versículo 17 hasta el 21. Hipogrí la acusación sobre los judíos. Hipogrí, porque yo digo, primero que él entra en el templo. Segundo, entra en éxtasis. Después, que le dice, sal rápido de Jerusalén, sal rápido de Jerusalén. No te aceptarán tu testimonio sobre mí. Y claro que no le va a gustar, ¿verdad? Y ellos están escuchando y están viendo y todo lo que dice Pablo. Entonces, fuera peyucaña de Mavio, no merece vivir. Vayan de contra. Por eso es que le acusan de esa manera a Pablo, ¿verdad? Le acusan directamente. No merece vivir, no puede estar aquí. No vale totalmente ni absolutamente, no puede hacer nada aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Y bueno, y así entonces continúa, ¿verdad? Toda esta relación muy interesante. Y por eso es que él presenta y dice, fui con la tropa y lo rescaté sabiendo que era romano y cuando los judíos ya estaban a punto de lincharlo. Estaban a punto de lincharlo. Y ahí él se entera, queriendo conocer por cuál motivo, porque doy cuál es la motivo. Ahora viene, o sea, Claudio Lisias en realidad todavía no sabe bien el motivo. Doy cuál es la problema. Pero él también ya se está sintiendo incapaz, ¿verdad?, de llevar adelante esto porque los otros le están presionando seguramente, el Sanedrín. ¿Se acuerdan que estos más de 40 que estaban ayunando, que esto, aquello, no vamos a hacer, probar bocado ni beber nada hasta que no le matemos a este tipo? Entonces, a la cuenta, está en la cárcel, donde Shelah manda aquí en la cárcel, ellos vienen, me presionan, ahí porque yo le tengo que sacar aquí, que Arajanazo ante el Sanedrín, pero al mismo tiempo estoy escuchando que en el camino le van a liquidar. Entonces vaya a votar. Y ahí está. Ahí entendemos entonces por qué este capítulo 23 del 23 dice que llama a los centuriones. Prepararse 470 soldados. Antes de las 9 de la noche, junto al procurador Félix, que es el superior y que está en Cesarea Marítima. Entonces, ya ella misma, imagina la situación. Todos resolveñan de ella, no porque iba ahí la situación. O cuetre la cabichu ira lleva. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este pasaje tan lindo, ¿verdad?, hecho los apóstoles en el próximo encuentro bíblico. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.